Hola chicos, bienvenidos a este curso de lectura, expresión oral y escrita número 1. Vamos a comenzar en este tiempo con este curso y el día de hoy vamos a ver los elementos del proceso de la comunicación. La comunicación es tan importante en el ser humano y cuando hablamos de comunicación muchas veces nosotros lo relacionamos con palabras, pero yo quiero decirte que la comunicación va más allá que las palabras. Comunicamos con los gestos, con las caras, con las manos. De muchas formas nosotros podemos transmitir la comunicación. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son esos elementos más destacados que favorecen la comunicación. Recuerda que el proceso de comunicación tiene algunos elementos fundamentales para llevarse a cabo en su totalidad y para que la comunicación sea efectiva. Y debe de cumplir su función primordial. ¿Y cuál es la función primordial de la comunicación? Pues obviamente recibir una respuesta de lo que de lo que yo quiero transmitir. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación. Aquí tenemos el inciso A, los participantes. ¿Quiénes son los participantes? Son los individuos que asumen los roles de emisor. ¿Quién es el emisor? El que envía el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje que yo quiero comunicar, ¿verdad? Entonces el receptor recibe el mensaje, recibe la información y la interpreta. Muy bien. Tenemos otro elemento, aparte de los primordiales que son los participantes, si no hay quien emite el mensaje, pues no tiene caso, ¿no? De ahí sigue el inciso B, me gustaría que anotaras en tu libreta cuáles son esos elementos. Inciso B es el mensaje. El mensaje son los conjuntos de sonidos, de palabras, de comportamientos, de símbolos, ideas transmitidas de manera verbal y no verbal para adquirir un significado dentro de la comunicación. ¿Por qué dice de manera verbal y no verbal? Porque pues tenemos nosotros un código por el cual estamos hablando, tú me estás escuchando, estamos hablando el mismo idioma y estás entendiendo claramente lo que yo te quiero transmitir. Sin embargo, también ahí existe una manera no verbal. Muchas veces lo hacemos mediante gestos, mediante señas, y esto lo logramos más fácilmente con aquellas personas que están cerca de nosotros y conocemos, ¿no? Cuando no quieres que alguien cerca de ti entienda lo que le quieres transmitir a otra persona, inmediatamente tú envías un gesto, una seña y de esa forma te capta. Entonces te estás comunicando. No necesariamente es verbal la comunicación. ¿Ok? Entonces también el inciso C es el canal. El canal es el medio por el que se transmite el mensaje. El medio por el que se transmite el mensaje puede ser natural o no natural, o sea, artificial. Cuando estamos hablando de natural nos estamos refiriendo al habla, y cuando estamos hablando artificial puede ser por medio de la tecnología. ¿Cómo? A través de una llamada telefónica, a través del internet, a través de la televisión. Esa es una forma de un canal, perdón, de comunicación artificial. Lo más común pues es el habla, a través del habla, la forma natural. Y a continuación vamos con el siguiente elemento, que es el contexto. El contexto es el ambiente en el que se desarrolla la comunicación, es decir, todo lo que va a rodear al proceso para que se lleve de una forma adecuada. El contexto es muy importante porque es todo lo que rodea, y si no estamos en el contexto correcto, conectados correctamente, la comunicación va a sufrir de mucho daño, no se va a poder cumplir el objetivo, aunque parezca que el contexto no tiene nada que ver. Y vamos a ver en este día
¿Qué tipos de contextos hay? Por ejemplo, está el contexto físico, aquí te estoy señalando la imagen. Ese que involucra todos los aspectos externos en los que se da la comunicación, puede ser el clima, la iluminación, la cercanía o la lejanía con alguna persona, el ruido que se produce en la calle o en el salón de clases, entre otros. Ese es el contexto físico, el ambiente que está rodeando. Por ejemplo, no es lo mismo a que tú quieres escuchar una clase en este momento y sin embargo, perdón, ahora mismo alguien cerca de ti está escuchando el televisor o alguien mismo o hay un grupo de personas cerca de ti teniendo una conversación que emiten un ruido que no permiten que tú te puedas concentrar y escuchar este mensaje. Entonces es muy importante el contexto físico, lo que en ese momento nos está rodeando o está cerca de la calle o cerca de la carretera y hay un ruido que no te permite escuchar la clase. Ese es el contexto físico. Tenemos también, por otra parte, lo que es el contexto psicológico. El contexto psicológico involucra todos los aspectos en los que se da la comunicación. Puede ser el clima, la iluminación, perdón, el psicológico en todos aquellos pensamientos, sentimientos y emociones que llevamos dentro cuando se desarrolla el proceso de la comunicación. Por ejemplo, en un velorio. ¿Cuál es el ambiente o el contexto psicológico que hay ahí? Pues obviamente hay tristeza, hay llanto, hay melancolía. Entonces tenemos que estar conectados en el contexto correcto. No puedo llegar, gritar de alegría y de felicidad en un velorio, porque psicológicamente el contexto ahí, estamos hablando que hay tristeza, entonces no puedes tú demostrar una emoción contraria por respeto a las personas que se encuentran en ese lugar. O no puedes ir a una fiesta a llorar, no puedes ir a una fiesta a pelear, a decir palabras, a insultar a una persona cuando ese es un momento de diversión y distracción. A eso le llamamos el contexto psicológico, a todas aquellas emociones que se están conectando a lo que yo quiero comunicar. Muy bien, tenemos otro contexto. Está el contexto social. ¿Cuál es el contexto social? El contexto social se refiere a las relaciones que tenemos con las personas involucradas en el proceso de la comunicación. La manera en la que tú te vas a relacionar, vamos a relacionar con tus padres, no es la misma que te vas a relacionar con tus hijos, no es la misma que te relacionas con tus vecinos, no es la misma confianza que tú tienes con tu pareja para comunicar algo a la misma confianza que tienes con el vecino. Entonces tiene mucho que ver con las relaciones que tú tienes con esas personas, qué tanto puedes transmitir o el tipo de mensaje que tú vas a dar o el tipo de comunicación que se va a llevar a cabo en ese lugar. Por ejemplo, si tienes un problema económico, no vas a ir con el vecino que acaso lo has visto 2 o 3 veces y le vas a hablar la confianza con la que le hablas a un familiar cercano. Entonces, a ese le llamamos el contexto social para la comunicación, para que se logre la comunicación. Otro contexto que tenemos es el contexto cultural y tiene que ver mucho pues con las costumbres, con las tradiciones, etcétera. Entonces no vas a llegar, por ejemplo, a un ¿cómo podemos llamarle? A un culto, bailando cuando se está haciendo algo totalmente distinto. Sí, no vas a llegar a reírte cuando tú sabes que en ese momento todos se miran con respeto. Entonces, mucho tiene que ver también el contexto cultural para que tú puedas expresar o no vas a hablar, por ejemplo, vas a ir a una iglesia a hablar de alcohol y entonces nada que ver. ¿Por qué? Porque las personas que están en ese lugar no van a compartir contigo esas ideas y si quieres comunicarle la felicidad que te dio hacer cosas que ellos no comparten, entonces no se va a lograr transmitir un mensaje ni recibir una respuesta. ¿Ok? Bueno, otro elemento que tenemos de la comunicación es el ruido. ¿Qué es el ruido? Son los impedimentos que interfieren en los procesos de comunicación e impiden que llegue una respuesta adecuada al, a este, del mensaje, al emisor del mensaje.
Por ejemplo, hay 3 tipos de ruidos. El ruido físico que involucra el tono de voz. Ese es el ruido. Cuando alguien me está gritando y me está hablando, automáticamente el receptor cambia su actitud y no está escuchando el mensaje. ¿Por qué? Porque el ruido me está ofendiendo, me está incomodando la manera en que me están hablando. Es un ejemplo. Las miradas, los ademanes también pueden ser ruido. Los sonidos psicológico, incluye las distracciones, incluye también entre los ruidos los pensamientos, las emociones. Por ejemplo, alguien me quiere dar una buena noticia, pero yo estoy pensando en el problema que tengo en el trabajo, ni siquiera le pongo atención, es un ruido. Ese también es ruido, no permite que el mensaje pueda ser transmitido o recibido de manera correcta. ¿Ok? Tenemos el ruido semántico, que se refiere a los símbolos que no comparte el emisor y dificultan la conversación. Las emociones también pueden hacer ruido porque no me permiten concentrarme como receptor o no me pueden permitir concentrarme como emisor, porque las emociones están ahorita alteradas. Puedo gritar, puedo agredir, y entonces el receptor no va a estar en la mejor forma de recibir esa información. ¿Ok? Bueno, ahora vamos por el siguiente, que es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Las respuestas que se emiten durante o al final del proceso de la comunicación indican que el mensaje ha sido entendido. ¿Sí? Entonces yo le estoy comunicando el mensaje, inmediatamente me va a dar una respuesta. Y eso me indica que sí me está entendiendo, sí está conectado conmigo en este proceso de la comunicación, y sí se logró el objetivo de comunicar el mensaje y recibir una respuesta. Y por último tenemos el código del lenguaje, que es el que empleamos para comunicarnos, ¿verdad? El código es el lenguaje. Cuando estamos hablando de código, estamos hablando del lenguaje que entonces necesitamos, ¿verdad?, para comunicarnos. Entonces, estos son los elementos más importantes. En la medida en que nosotros codifiquemos, o sea, creemos un código y decodifiquemos, o sea, interpretemos o comprendamos el código enviado, se dará la forma positiva, la retroalimentación y la buena comunicación. No es lo mismo que alguien me esté hablando en otro idioma que yo jamás en mi vida había escuchado, más se supone ruso. Entonces ese código como que no estoy entendiendo y no puede haber una retroalimentación porque no le puedo responder algo que no sé ni qué me está diciendo. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase y no olvides realizar tu actividad.